a una nueva entrega de Zona Debate. Hoy estamos de lujo porque se encuentra con nosotros el ingeniero geólogo Osiris de León, también ambientalista y todo lo que ustedes conocen sobre él. Para esta interesantísima conversación con él, contamos con la presencia de don César Duvernay. De nuestro departamento de prensa nos acompañan Mirla Soto y Fran Pacheco. Bienvenidos a Zona Debate. César. Pues caramba, fortalezco todo lo que has dicho. Tenemos un invitado extremadamente versátil con el que podemos conversar de muchos temas, no solamente de ingeniería, geología, sismología y ambientalismo, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el proyecto Domingo Sabio, este proyecto que ha ocupado pues los titulares de prensa en estos días y que obviamente merece la opinión técnica de un experto como es nuestro invitado, don Osiris de León. La más cordial bienvenida, don Osiris, y por favor háblenos de este proyecto y cuál es su punto de vista ante toda esta corriente de opinión pública que se ha generado en el mismo. Saludos César, saludos Yumilka, saludos a todo el pueblo dominicano. Gracias por este privilegio que ustedes me conceden de venir a conversar con ustedes y con todo el pueblo dominicano sobre un tema tan importante como el proyecto Domingo Sabio, que es una especie de continuación de un programa iniciado ya hace unos años por el presidente de la República, Danilo Medina, que busca mejorar las condiciones de vida de un segmento importante de una población marginada que desde hace muchos años se ha venido emplazando en las márgenes del río Sama. Y tú sabes bien que con el tema del cambio climático, hoy día todo el que le da seguimiento al tema de los fenómenos naturales tiene preocupación con toda esa parte de la población que está emplazada en esa marginalidad, y el presidente de la República es uno de los que ha estado preocupados con este tema, porque tú, que eres una persona que tienes muchos años en los medios de comunicación, habrás visto que cada vez que se anuncia una vaguada, una tormenta, un huracán, hay que salir a reubicar a esa gente en lugares seguros, en escuelas, en iglesias, en gobernaciones, en almacenes cercanos para proteger su vida. Y tú has visto las tragedias que hemos tenido aquí en diferentes momentos de la historia, cuando el huracán David y la tormenta Federico, cuando el huracán George, cuando la tragedia de Jimaní. ¿Cuánta gente perdió su vida? A veces sin saber que perdió su vida, porque, por ejemplo, en el caso de Jimaní, la gente estaba durmiendo. Y ahí vino una crecida. El río hizo una crecida por la madrugada y sorprendió a mucha gente dormida, y esa gente murió. Y fue quizás la tragedia más conmovedora que hemos tenido, porque por primera vez en la historia dominicana acudimos a una escena donde los cuerpos eran sepultados sin vestimenta, sin caja, sin bolsas plásticas, y nosotros no estábamos acostumbrados en ese momento a ver ese tipo de cosas. Hubo zona que se declaró sencillamente cementerio, sí. O sea, tan simple como eso. Y fortaleciendo lo que usted te está diciendo, si el país hace una introspección cercana, se pudiera imaginar qué hubiese sucedido en estos últimos eventos climatológicos si no hubiéramos tenido, por ejemplo, el proyecto de la nueva barquita. Así es. Entonces realmente sí, eso da mucha importancia. Esa gente hubiera sido impactada de manera directa. Míralo en Puerto Rico. Puerto Rico, que es nuestro vecino oriental, entendió siempre que estaba preparado para enfrentar cualquier fenómeno de la naturaleza. Sin embargo, cuando llegó el huracán María en septiembre pasado, primero, 100% de la población se quedó sin energía eléctrica. Sí. Y al día de hoy, 4 meses después del fenómeno, el 50% de la población de Puerto Rico todavía no tiene energía eléctrica. El 50% no tiene todavía agua potable, con el agravante de que una parte importante de la población diariamente tiene que hacer 2 filas. Una fila de 2 a 3 horas para esperar que le provean de alimentos crudos, y luego otra fila en una estufa pública para la cocción de los alimentos. Estamos viviendo un drama. Por primera vez Puerto Rico vive una situación preocupante en una Navidad. Porque por primera vez Puerto Rico no toma la Navidad como era tradición, mucha fiesta, mucha comida, mucha alegría, mucha celebración familiar, colectiva, individual, como fuese. Todo fruto de una situación particular que se dio en septiembre pasado, cuando tú tuviste en la región del Atlántico 3 fenómenos meteorológicos que vinieron como simples tormentas en principio y en cuestión de horas dispararon y se convirtieron en huracanes categoría 5. Eso ha llevado a la comunidad científica internacional
a revisar los modelos en materia de prevención y mitigación de desastres. Y en eso está el Banco Mundial, está el Banco Interamericano de Desarrollo, está el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, está el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y está la FEMA, que es la Agencia Federal de Administración de Desastres de Estados Unidos. La FEMA te dice que estos 3 huracanes provocaron en la región daños por 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. Entonces, está alertando, además de la FEMA, el Banco Mundial, que ha emitido un informe en el mes de diciembre para toda la región de Latinoamérica y le ha dicho a los países del Caribe que cada año por lo menos una isla del Caribe está siendo impactada y destruida por un fenómeno de la naturaleza que le está destruyendo su economía. Y entonces nos está convocando a todos los países del Caribe, este informe del Banco Mundial, emitido ahora en diciembre pasado, hace apenas un mes y algo, para que en lo adelante manejemos el tema de la prevención y la mitigación de desastres con más realismo, que en lugar de quedarnos de brazos cruzados y esperar a que venga un próximo fenómeno meteorológico y tengamos entonces que ir a contabilizar los daños, que comencemos a desmontar los asentamientos humanos que están en las zonas vulnerables. Y es ahí donde el gobierno ha encargado estudios de suelo, en la zona de Domingo Sabio, ha encargado estudios hidrológicos, que ha comparado esos estudios hidrológicos con lo que ya había hecho el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos le está diciendo al Estado Dominicano, mira, en esta zona de Domingo Sabio tú tienes 3 áreas, 3 segmentos, 3 franjas. Hay una franja que se inunda una vez cada 10 años. Hay otra franja que se inunda al menos una vez cada 25 años. Y hay otra franja que se inunda al menos una vez cada 50 años. ¿Pero se inunda por qué? Se inunda por las lluvias que puedan venir en un momento determinado, sin incluir fenómenos meteorológicos como Harvey, Irma y María. Fíjate que Harvey te inundó a Houston. Houston nunca había vivido una inundación como la de Harvey, pero Puerto Rico nunca había vivido una inundación como la de María. Y la Florida, en la parte sur, en la parte de los Cayos, y en la parte oeste de Tampa, nunca había vivido una inundación como la de Irma. Quiere decir que tenemos una alerta meteorológica, climática, realista, ajena al ser humano, que nos dice a nosotros, miren, tengamos el debido cuidado. Entonces el gobierno, al ver toda esta información hidrológica, al ver los estudios de suelo, que allí hay arcilla blanda, arena suelta, hay mucha turba. La turba es un material de descomposición de la materia orgánica. Entonces tú tienes muchos restos vegetales, muchas ramas de plantas, árboles que tú cortaste, y tú lo dejas ahí que se descompongan, te genera un material carbonoso, que es la etapa inicial en el proceso de formación del carbón. Pero ese material es muy malo para construcción, porque se comprime y la construcción que tú tienes encima se va hundiendo y se va agrietando. Entonces dice, mira, esa franja que tiene un 23.9% del total de Domingo Sabio y donde viven 1.400 familias, esa zona es no habitable. Ahí no se debe hacer ningún tipo de casa, no importa el tamaño de la casa, no importa el estilo de la casa, para proteger a esa gente. Pero mientras más temprano lo hacemos, César, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya pronto llegará mayo y llegará junio y por tanto comenzará de nuevo la temporada de huracanes y tendremos que ir corriendo a socorrer a esa gente. Claro que sí. ¿Cuántos metros cubre la franja que usted está hablando? ¿Cuántos metros desde el río hasta la parte que es habitable todavía o que se está habitando? El ancho varía en algunos casos 10 metros, en otros casos 25, 30, 40 metros, porque se ha tomado como referencia... Pero ¿en la orilla que está? Sí, pero es que hay gente que está viviendo en contacto con el agua. En contacto con el agua, y las imágenes están ahí, se pueden ver. Entonces lo que hemos tomado como referencia es el nivel del río, que ahí está en cota 0 metros sobre el nivel medio del mar, porque es una ría. El Osama ya en su tramo final, después de la confluencia con el Isabela, es una ría. Está exactamente al mismo nivel del mar. Está en cota 0. Ahora bien, desde ahí hasta la cota 3 metros sobre el nivel del mar, se ha declarado la franja no urbanizable, porque es la zona donde está el suelo más blando, de peor respuesta sísmica,
la zona por donde te va a hacer más daño un tsunami que pueda entrar, y hace apenas una semana tuvimos una alerta de tsunami para la región del Caribe por un terremoto de magnitud 7.6 en la escala de Richter que ocurrió a 200 kilómetros al norte de Honduras y estaba al suroeste de la isla de Jamaica, y entonces se emitió una alerta para todo el Caribe, y eso puede ocurrir en cualquier momento que tú tengas un terremoto al norte de Venezuela, norte de Colombia, cerca de Puerto Rico, o aquí. Recuerda, tuvimos un terremoto el 4 de agosto del año 1946 que generó un tsunami que se llevó a matanzas. ¿Sí? Y Asua en el pasado fue destruida por un tsunami en 1751, y Manzanillo sufrió mucho daño en 1842 por un tsunami. Entonces, ese es un factor que a veces la gente que vive en el entorno no lo toma en cuenta, pero el que es especialista en el tema de prevención y mitigación de desastres sí tiene que estar alerta de esa situación para informarle de manera oportuna a la población para salvar vidas y propiedades. Lo que quiere decir que esta reformulación que se está haciendo del proyecto Domingo Sabio tiene un objetivo primario, y es proteger la vida de la gente que está allí. Gente que muchas veces por la subsistencia diaria se concentra en su trabajo y no está atenta a una información meteorológica que pueda venir, una información climática que puede venir, y entonces puede sorprenderle una inundación, y lo que se busca es proteger la vida de esa gente. ¿Tenemos un estimado de las personas que viven en esta franja? 1.400 personas viven en esa franja, entonces esas 1.400 personas van a ser compensadas por el Estado en función de una serie de variables. Primero, la cantidad de personas que viven. Ahí una parte, cerca del 30%, son ocupadas de manera individual, vive una sola persona, pero hay otra parte donde viven 2 personas y 3 personas. Entonces, ese factor se está tomando en cuenta en el censo que se ha hecho. Segundo, el tamaño del área. Tercero, la proximidad al río, porque eso depende mucho del nivel de riesgo. Mientras más cerca del río tú estás, más susceptible tú estás a que te lleve una crecida repentina que puede hacer el río. Porque hay un detalle importante que nosotros debemos tomar en cuenta. La gente de Jimaní no se enteró de la lluvia porque la lluvia cayó arriba en la montaña. Entonces a ti te puede caer una lluvia torrencial de 3, 4, 5, 6, 7 horas en Villa Altagracia, no caerte una gota de agua aquí en el río Sama y el río desbordarse, porque el agua cayó allá pero termina aquí. Igual te puede caer en Monteplata, en Yamasá, en la cabecera del río Sama, tú no enterarte de la lluvia y la crecida viene y te lleva. Y usted mencionaba también la importancia de esos asentamientos que se realizan en las cuencas de los ríos que están secas, pero ante una eventualidad climatológica pueden retomar su curso. Claro, porque el río en el pasado geológico, antes de que el ser humano estuviese ocupando espacios en este planeta Tierra, ya él estaba transitando por ahí. Siempre la mejor referencia para tú conocer cuál es el área de inundación de un río es tú caminar por el río. Y tú vas a ver un farallón de un lado y otro farallón del otro lado. De farallón a farallón es el área de intervención del río cuando hace su crecida máxima probable en un evento hidrometeorológico máximo probable, lo que la gente pudiese llamar, César, un diluvio de Noé, que se puede repetir. Quizás nosotros no lo vemos, pero pudo haberlo visto quizás un bisabuelo o un tatarabuelo, el río crecido y que iba de lado a lado. La gente de San Cristóbal, los jóvenes, los que tienen 15, 18, 20 años, no han visto el río Nigua y el Yubaso desbordado como lo vieron sus padres y sus abuelos. Yo he visto unas fotos del río Yubaso y del río Nigua desbordado y aquello parece un mar de agua dulce. Terrible, terrible. El caso de Jimaní es uno de los mejores ejemplos. El río Blanco, yo había ido a hacer unos estudios meses antes y el río estaba prácticamente seco. El agua no subía 5 centímetros por encima del cauce. 5 centímetros no subía, totalmente seco. Sin embargo, de repente, una madrugada cayó en la parte montañosa 247 milímetros de lluvia en 6 horas. Y eso fue suficiente para que el río transitara 6.000 metros cúbicos por segundo y arrasara con toda la franja sur y sureste de Jimaní. Pero en el momento actual nosotros tenemos mucha gente de Venezuela viviendo aquí. La gente de Venezuela conoce el caso del estado de Vargas. En el 99 te llovió durante una semana allá arriba y cuando toda esa agua que se había acumulado en los poros de los suelos flojó el macizo y todo ese macizo se deslizó y vino todo ese aluvión, roca,
suelo y agua. Arrasó por completo todo el asentamiento humano. Y estamos hablando de núcleos de clase media y clase alta, no clase baja. Y arrasó con todo. Lo que quiere decir que de septiembre para acá, las cosas han cambiado en materia de prevención y mitigación de desastres. Porque hoy día todos los organismos internacionales, sin excepción, están viendo lo que pasó, que fue muy inusual con Harvey, con Irma y con María, y eso nos está llevando en toda la región del Caribe a redefinir las políticas en materia de prevención y mitigación de desastres. Ingeniero, y en este caso de Domingo Savio, ¿qué va a hacer el gobierno para que la gente no siga habitando este lugar y cuando saquen a los que están, no vuelvan? ¿Tienen algún proyecto ya definido para eso? Toda la franja que va a ser deshabitada será convertida en un parque ecológico lineal fluvial. Todo será un área verde. Y si el gobierno va a construir una avenida perimetral al río que va a servir para evacuación de emergencia en caso de un huracán, de una tormenta, de un tsunami o de un incendio que se pueda producir, porque hoy día no hay facilidades para que tú lleves allí de manera rápida camiones de bomberos o ambulancias. Entonces, esa avenida se va a construir, pero al mismo tiempo, en la parte interior, que no es esa franja, y es importante que citemos esto, porque esto aplica para esa franja que está entre la cota cero y los 3 metros sobre el nivel medio del mar. La otra parte que está más alta no va a ser deshabitada. Pero sí ahí el gobierno va a mejorar los servicios de energía eléctrica, se van a iluminar las calles, se va a desarrollar todo un sistema de captación y tratamiento de aguas residuales, un sistema de alcantarillado sanitario que no existe en la zona, se va a construir unas estancias infantiles y se va a construir una escuela para servicios comunitarios. Pero lo más importante es establecer un sistema férreo de vigilancia para que esas personas no se asienten. Así es. Porque si no es más difícil. Así es. Pero también hay otra preocupación, y va a lucir insimpático esto, pero la realidad, porque le van a entregar un dinero a las personas para que se ubiquen. Para que se ubiquen. Ajá. En un lugar seguro, adecuado, alto, pero no para emplazarse en la zona de peligro. ¿Y quién decide dónde va a ser ese lugar seguro y adecuado? Porque fácilmente agarran y se lo embolsillan algunos. Sí, es un buen tema. Y entonces es un buen tema. Sacaría, Sí. y ahí tú tienes el problema. Claro. Y no perdiste el dinero. Claro, porque se te pueden emplazar en otra zona marginal al También. río con la expectativa de que en un proceso posterior ser beneficiados nueva vez. ¿Y entonces? Como ha pasado muchas veces con desalojos. ¿Y entonces? En muchas zonas donde el Estado ha ido, ha compensado a la gente y la gente se ha reubicado en otro lugar, pero dentro de la misma franja de peligrosidad. Y entonces un año después, cuando se ha venido a hacer un censo, se han encontrado nombres coincidentes con los que previamente habían sido compensados. Pero eso tendremos entonces que revisarlo porque volvamos para ver entonces qué se va a hacer, porque Así ya es. sabemos lo que puede pasar. Yo creo que es importante porque hay un punto que no debemos dejar de tocar y es la educación de la población en cuanto a los riesgos que corren, porque yo creo que existe mucha ignorancia en la gente que vuelve y se asienta en estos lugares, poniendo en riesgo sus vidas, las de sus familiares, cada año, porque cada año nosotros pasamos por una temporada ciclónica que gracias a Dios hasta ahora más o menos nos ha protegido, pero no sabemos hasta cuándo eso sería. Proyectos como así. el de la nueva barquita, óyeme, si eso no Claro hubiera que sí. existido, aquí hubiéramos contado Claro, muchas fatalidades. claro. Así es. Eso es así. Nosotros tenemos que ir ahora a una breve pausa. Cuando regresemos continuaremos conversando con el ingeniero Osiris de León. No se mueva.